Para eso vamos a ver un poquito quiénes organizan esto. Así, les ponemos cara. Este no tiene cara, ¿no? O sea, olvídense. Pero este ser es uno de los más importantes porque son de la Junta de los 13. La Junta de los 13 no tiene personalidad, ¿sí? Son los que crean la personalidad, pero no tienen personalidad. Cuando un ser logra trascender las personalidades no tiene rostro, porque el rostro es donde se modifica la forma en que nos enfrentamos al mundo, ¿sí? Entonces, acá se gesta nuestra personalidad, nuestra intención, lo que sea, ¿sí? Por otro lado, ellos ya trascendieron la personalidad, la historia de la personalidad, el futuro de la personalidad, y por lo tanto no tienen rostro. Primero, nosotros somos muy diferentes, porque todos tenemos un propósito diferente y un karma diferente. Pero cuando llegamos a quinta dimensión nos damos cuenta de que empezamos a parecernos un poquito. Cuando llegamos a séptima dimensión vemos que somos casi todos medios iguales. Tenemos el mismo porte, iguales, casi las mismas facciones. Cuando llegamos a octava dimensión, probablemente van a creer que todos son Jesús, ¿sí? Porque a todos los ven más o menos iguales. Por eso mismo dicen, se apareció la Virgen allá, se apareció la Virgen allá. No, es que todos se visten igual, todos se parecen, ¿sí? Entonces, por una cuestión de familiaridad, nosotros lo relacionamos con o la Virgen o Jesús o lo que sea, pero en realidad tiene que ver con que en octava dimensión, a nivel crístico, son todos muy parecidos. Pero cuando se trasciende ya el nivel de crístico, pasamos a no tener rostro directamente. Ya es un ser que controla un sistema mucho mayor. Entonces, esta divinidad, fíjense que también es un triángulo, ¿sí? Es la unidad de esos tres cuerpos, sonido, luz y forma, Padre, Madre e Hijo. Esa Trinidad es la que co-crea las realidades hacia los mundos físicos. Pero para crear las realidades de los mundos físicos, como dije antes, la Junta de los 13 le tiene que decir a la gente que vive en su cuerpo, Pléyades, Lira, Orión y demás, que realicen su tarea, que empiecen a hacer puente entre el mensaje de la divinidad con el mensaje de la materia. Entonces le piden a estos de acá, más o menos, que empiecen a hacer de puente de conexión con esa energía, con ese espíritu. Pero esos de ahí no pueden meterse en el libre albedrío de un planeta que está evolucionando. Sin embargo, la Tierra evoluciona muy rápido, entonces se necesita respuestas rápidas. Es como, voy corriendo rápido por la carretera, si solamente puedo comer en McDonald's, y bueno, tendré que comer eso, ¿no? Tomar eso y agarrarlo como energía para poder seguir vivo, digamos, ¿no? Entonces, como la Tierra empezó a ir cada vez más rápido, necesitamos también el McDonald's universal. Son todos estos de acá, ¿sí? Reptilianos, grises, Anunnakis, ¿los ubican? ¿Sí? Bueno, como empezó a ir rápido el proceso de evolución humana y necesitábamos que ya, en este instante, se empezase a crear una raza capaz de albergar todas las razas, necesitábamos genetistas muy bien preparados. Y esos genetistas muy bien preparados podían ser gente que tenía experiencia en eso, como los grises, por ejemplo. Los grises son muy buenos genetistas porque literalmente perdieron los genitales, ¿sí? No sé si alguna vez vieron un gris, menos desnudo, no creo, ¿sí? ¿Conocen los grises? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Los ubican? Bueno, se ve muy oscurito acá. Siempre los pintan como los malos de la película. Los cabezones grises. Hay razas que son así y otras que son así. Depende la franja del planeta. Pero este planeta, fíjense la cabeza que tiene. ¿Esto qué quiere decir? Desarrollaron una pineal muy grandota. Por lo tanto, un cerebro con una capacidad gigantesca. Pero de pensar tanto, se olvidaron de que tenían genitales, ¿no? Entonces los perdieron. Tras milenios de evolución, empezaron a pensar tan fuerte que perdieron los genitales. Por eso mismo a la humanidad no le va a pasar, ¿no? Por suerte nos igualaron muy bien de un punto al otro. Estos seres perdieron los genitales. Y como perdieron los genitales no tenían cómo reproducirse. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a buscar planetas que tuviesen úteros capaces de reproducir. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron los grises? Empezaron a buscar vías de reproducción. Y por lo tanto empezaron a buscar úteros nuevos. ¿Qué úteros nuevos había? En la Tierra había mucha mujer, ¿no? Muchas mujeres con mucho útero. Y había más mujeres que hombres. Entonces dijeron, bueno, no lo van a notar, ¿no? Entonces vinieron y se empezaron a llevar a mujeres, las embarazaban, las devolvían, que se reproduzcan, lo que sea, y después, cuando estaban por tener el bebé, se lo llevaban. ¿Escucharon esas historias, no? Abducciones. Bueno, necesitaban tener hijos
No había otra manera y bueno, hicieron eso. Ahora, la cuestión es esta. Ellos ayudaron a que nosotros modifiquemos nuestra genética muchas veces. Por lo tanto, mi idea acá es que puedan ver la parte mala y buena de todos, reconociendo de que todos somos neutrales. De que ellos tuvieron un problema muy gordo en su planeta, que no podían reproducirse más. Y el único planeta que les pudo dar úteros para reproducirse era este. Está bien, lo podrían haber negociado. Bueno, lo hicieron con los americanos una vez. Pero, a cambio nos dieron chips y cosas de esas. Pero, bueno, hoy tenemos Facebook. Un poco oscura la situación, pero bueno, no importa. La tecnología, mucha de la tecnología surgió gracias a ellos, a cambio de algunos úteros. Entonces, pero también pasó otros tiempos, en África también pasó con otras razas, bueno, muchas historias. Pero igual, esta raza, ¿qué hizo? Nos entregó tecnología, también nos dieron oportunidades también de crecimiento cívico, pero ellos nos veían a nosotros como nosotros vemos a las vacas. ¿Sí? El que coma vacas, seguramente vegetarianos, pero el que come carne, por ejemplo, o el normal de la gente que come carne, no piensa en que la carne por ahí viene de una vaca que gritó cuando la mataron, ¿sí? O que la pasó mal, o lo que sea, ¿no? O que es una producción que se alimenta a la vaca para matarla, para comerla y todo esto, ¿no? Sino que piensan, qué bueno que está esto con papas, ¿no? Entonces, qué rico quedó. Ellos piensan lo mismo de nosotros. Hay un montón, ¿quién va a notar? Son 7.000 millones y medio, que desaparezcan 2, 3. ¿A quién le va a dar igual? Entonces ellos se lo toman así, somos vacas para ellos. Obviamente la Confederación Galáctica igual puso como una especie de veda, se dice, freno a la compra-venta de humanos, digamos, hace mucho tiempo, o sea que ya casi no pasa esto. Reptilianos, por el otro lado. Reptilianos, por el otro lado, tienen que ver con un momento en que teníamos Alfa Draconis muy arriba. Alfa Draconis es una estrella, ¿sí? Una constelación, y una estrella muy importante, Alfa Draconis. Hace muchísimos miles de años, unos 12 a 15.000 años más o menos, nosotros en el Polo Norte, los navegantes, hoy en día, y desde hace mucho tiempo, seguían por la estrella Polaris, ¿sí? ¿Osa mayor o menor? No me acuerdo. La estrella Polaris. Bueno, todos lo conocen, ¿no? La estrella del norte, la que apunta al norte. Bueno, pero hace 15.000 años, o más, 26.000 años, la estrella del Polo Norte no era Polaris, era Alfa Draconis, ¿sí? Cuando Alfa Draconis era la estrella que nos guiaba, la información de Alfa Draconis llegó a nuestro planeta. Por lo tanto, los draconianos llegaron a nuestro planeta a traer su información. ¿Cómo llegaron los draconianos a traer nuestra información? A través de la creación de los reptilianos. Los reptilianos fueron adaptables a vivir en el planeta Tierra, debido a que fueron modificaciones también hechas en el planeta Tierra a partir de los draconianos. ¿Para qué? Para buscar información acá y dar información a nuestro planeta. El problema es que ellos están acostumbrados a controlar la mente de muchos seres. Entonces, mientras nos daban, utilizaban ese dar para controlar. ¿Sí? Sé que hay algunos que dicen que los políticos a la noche se sacan la cara y son así, ¿no? Son reptiles y lo que sea. En realidad los reptilianos, según los registros históricos, no los reales, sino los de acá atrás, ya se extinguieron, no hay reptilianos. Lo que queda es la cultura de los reptilianos, ¿sí? La cultura de los reptilianos fue pasando de generación en generación tras miles y miles y miles de años a diferentes grupos, sectas, religiones, y todos, en cierta forma, todas las culturas que existen tienen algo de los reptilianos, porque fueron de los primeros que nos enseñaron sobre el árbol de la vida, sobre la historia universal, sobre nuestro propósito en la Tierra. O sea, fueron muy importantes los reptilianos para nuestra historia. El problema es que cada vez que eran importantes, nosotros lo éramos menos, ¿no? O sea, nos empezaban a conquistar. Entonces, ¿qué hicieron? Muchas de las culturas reptilianas de la historia lo que hacían era controlar también a la humanidad. Como por ejemplo, los últimos de cultura reptiliana de información fueron en el siglo XVIII los Illuminati. ¿Sí? Todavía quedará alguno. ¿Saben quiénes son los Illuminati? Siglo XVIII, los enciclopedistas, los que crearon la enciclopedia, las bibliotecas, fueron del siglo XVII, XVII y XVIII, cientificistas también, que buscaban la verdad en el estudio y en los libros y no en la fe
religiosa, ¿sí? Y obviamente obtuvieron la información de los masones, que los masones obtuvieron de los coptos y fenicios, de los fenicios y así, bla, 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 babilonios, etcétera, 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 que venían de ellos, ¿no? Entonces, por eso mismo la información es más o menos la misma, se mantiene la serpiente, en la medicina, por ejemplo, los símbolos de la serpiente, demás. Bueno, fueron muy importantes para nosotros, son muy importantes para nosotros, pero ya no nos sirven porque estamos en un proceso diferente. Los que nos ayudaron mucho, sí, fueron los Anunnaki. Los Anunnaki nos dieron una genética capaz de poder ser nosotros mismos, ¿ah? Nosotros mismos aquí en la Tierra. Pero había humanistas y no humanistas, ¿no? Los humanistas decían que el humano era un hijo de ellos y también un hermano, y por lo tanto tenían que ayudarle a crecer como civilización. Mientras otra parte decía que no, que si crecían como civilización iban a terminar controlando el planeta, cosa que pasó, controlando el planeta, y ellos iban a tener que irse del planeta, cosa que pasó. Entonces, claramente los no humanistas tenían razón, pero bueno, los humanistas ganaron. Entonces, por ejemplo, dos muy famosos que nos han afectado mucho en la historia son Zeios y Poseidón, ¿sí? Es decir, Zeus y Poseidón son dos de los humanoides que nos han ayudado mucho en la historia en aquel entonces y que pasaron a hacer mitología en un momento, ya que pasaron muchísimo tiempo desde que realmente estaban vivos. Todos ellos juntos colaboraron en la creación de estos dos pequeñitos, ¿sí? Recordemos, ya había humanos, pero se juntaron todos y empezaron a crear esto. Los Anunnaki llegaron a un territorio, a anclar aquí en la Tierra, que estaría más o menos en este territorio de nuestro cuerpo, pero que en la Tierra se llaman las Islas Maldivas, ¿sí? Océano Índico. En el Océano Índico empiezan a llegar y empiezan a dominar todo el territorio de Persia, India, Arabia, Golfo Pérsico. Todo ese territorio lo empiezan a dominar y por lo tanto comienzan a crear ahí sus prototipos genéticos. Ahora, esta historia, para hacer un redondeo con esta historia y entender lo que vamos a hablar después y cómo surge la energía atlante de la que vamos a hablar, Lilith, Adán y Eva, ¿sí? ¿Los conocen? Lilith, Adán y Eva. Fíjense que Lilith tiene mitad de cuerpo serpiente. Esto es porque en parte de la historia, empezando del principio, Lilith y Adán fueron los primeros prototipos que se crearon, ¿sí? ¿Sabían eso? ¿Todos se acuerdan? Lilith y Eva, los primeros prototipos creados como humanos correctos. A Lilith se le enseña la sabiduría universal, a Adán se le enseña a cuidar de la tierra y a cosechar y a crear un reino y a tener hijos. Y la mujer tenía que enseñar cómo utilizar la alquimia de la tierra a través de la enseñanza del universo. El problema es que el hombre se centró tanto en cuidar la tierra que se olvidó de que la mujer tenía una conexión muy grande. Entonces le decía, tú ven para aquí. Y la mujer dijo, sí, claro, ¿no? Entonces empezaron como a debatirse un poco en quién tenía más poder. La mujer obviamente ganó, como siempre. Entonces lo que sucede es que Lilith se niega a tener hijos con Adán y se exilia de esa tierra. Cuando se va, se vuelve a África, se va a África. Desde Medio Oriente a África. En África tiene hijos con un hermano de Zeus, de otra genética diferente, con lo cual tiene hijos deformes. No sé si alguna vez escucharon esa historia, por otro lado. Tiene hijos deformes. Esos hijos deformes que tiene Lilith son conocidos posteriormente como los sanguinarios demonios hijos de la mujer o también vampiros, ¿sí? La cultura de los vampiros hoy en día está volviendo porque tiene mucha relación también con el primer prototipo de mujer. ¿Por qué esto? Porque el genoma de esta mujer con el de este ser con el que se reprodujo no eran compatibles, supuestamente. Por lo tanto, al tener hijos tenían problemas de no sé qué, de sangre, y lo que los hacía de pigmentación débil y por lo tanto, estando en África, tenían que salir solo de noche porque la luz les hacía mal a la piel. Tenían enfermedades de piel. Entonces, como no tenían pigmentación, de repente tuvieron que esconderse de noche. Salían solo de noche, pero Lilith los lideró en batallas para poder conquistar Medio Oriente. Pero en cada batalla lo que hacían ellos era comerse al oponente, ¿sí? O sea, le tomaban la sangre en copas y se lo comían y bla, 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 para festejar que habían ganado. Entonces, de ahí en Egipto, en el río Nilo, no en Egipto, en el río Nilo,
mucho antes de Egipto, surgió la cultura de los vampiros, los que tomaban la sangre y salían solo de noche. Después, cuando llegan los egipcios, los atlantes, los echan a todos los descendientes de Lilith y se van a vivir a Europa, al norte de Europa, donde había un poco menos de luz. Entonces, cuando se van para allá, no sé si se desaparece la cultura, se borra, pero en Egipto hubo mucha cultura de esto y creo que está datado. Bueno, la cuestión es que ella fue la madre para los hombres de muchos males, pero también convertida en la reina de los reptilianos. Los reptilianos estaban en África en ese momento, franja caliente, eran reptiles, estaban caliente. En la franja caliente, entonces estaban en África. Cuando estaban en África, la encuentran a ella como una gran, poderosa reina de África y le entregan la sabiduría. ¿Esto qué es? Entregarle la corona y el cetro de la serpiente. A partir de ese momento, fíjense que en todas las culturas del Nilo, de Medio Oriente y demás, la serpiente se convierte en el símbolo de la sabiduría, ¿sí? En el símbolo de los reyes, de los reinados y el poder. Entonces, la serpiente va a ser la que dirija, a partir de ese momento, la verdad universal. También la relacionaban por una cuestión muy simbólica, con que la mujer podía modificarse constantemente en su vida, ¿no? Podía cambiar la piel muchas veces y ser muchas personas en la misma vida, decían. Era como una creencia, no sé si ustedes lo aplican, pero era como una creencia. Entonces, ¿qué pasa? También se la llamaba la víbora, ¿no? O la serpiente, por la cuestión de que podía cambiar muchas veces de opinión en una misma conversación. Cada uno lo sabrá lo que... Entonces, ¿qué pasa? Lilith se convierte en una importante reina y se convierte en la primer chamán de la historia. La primer chamán de la historia busca uno de los lugares más sagrados donde quedó una civilización perdida aparte de Lemuria, o sea, de parte de Lemuria, que se llamaba Mu para muchos, ¿sí? Mu estaba en el Taklamakan, desierto que está entre el Gobi y el Karakorum, que es el Tíbet. ¿Sí? No sé si me están siguiendo porque me voy de un lado al otro. en el Taklamakan, ese desierto. Ese desierto es uno de los lugares elegidos, ahora está en China, para descender la frecuencia de la nueva humanidad. Ella se dirige ahí a descender la información y le pasa a esa civilización y a los hombres la información de las estrellas. A partir de ese momento empieza la glaciación y por lo tanto los hombres empiezan a caminar hacia América. Cuando van hacia América llegan hasta Centroamérica y los hombres son los encargados de divulgar el mensaje de Lilith. Por eso mismo en las culturas de Siberia se cuenta cómo fue una chamana hace mucho tiempo que le entregó la sabiduría al hombre y el hombre empezó a migrar llevando el mensaje por todos lados a partir de esa primera mujer. Esa mujer, Lilith. ¿Pero qué pasó? Aparece Eva. Eva, ¿cómo aparece? Modificación genética a partir de Adán, debajo de la costilla del hombre. ¿Sí? Un clon, digamos, en cierta forma. Un clon que la única manera de explicarlo, muy así por encima, era debajo de la costilla nace otro ser, ¿sí? Entonces, ese clon que sale a un costado, no sé si alguna vez intentaron clonar a alguien, pero cuando lo intentan, nace un elemental, no un alma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nace un elemental, nace sin un propósito, sino que nace así como medio descolgado de la vida, ¿no? Entonces, Eva, ¿qué era? La perfecta mujer para Adán. Porque Adán le decía, Eva, lava los platos. Y Eva, sí, a lavar los platos. Entonces todos dijeron, uy, Eva es genial, ¿no? O sea, en ese momento, Eva, ten hijos, Eva, lava la ropa, Eva, ve a cosechar, Eva, Sí, entonces, Eva empezó a hacer todo lo que Adán le decía. Hasta que llega Lilith y la encuentra a Eva. Ay, por Dios, ¿no? O sea, entonces, lo que hace Lilith es hablar con Eva y le explica la verdad. ¿De qué? De la ramificación de la divinidad, el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida no era un manzano que estaba en una colina, sino que era un concepto universal de ramificación de la información de todo el universo. Entonces, ¿qué dice? El fruto de ese árbol es muy importante para la humanidad, pero los dioses, Zeus y demás, dijeron que no podían tener ese fruto porque todavía no estaban capacitados para poder aprender realmente eso. Imagínense que recién Adán estaba pensando en cuántos hijos va a tener con Eva, que iba a pensar sobre la divinidad universal. Entonces le dijo, tú ocúpate primero de reproducirte, después vemos si te dejo tomar el fruto de este árbol, ¿no? Más o menos así. Pero vino la serpiente, Lilith, y le dijo, tú estás capacitada, eres mujer. O sea, tienes la capacidad para saberlo. Entonces Eva dijo, vale. Entonces
le empieza a enseñar todo. Y de repente, cuando llega Adán, Eva le dice, con que, o sea, me estabas diciendo que era así, pero no era así, ¿no? Y ahí hubo un problema. Es decir, la ex con la de ahora se juntaron y se terminó la novela. Entonces, de repente, Zeus les dice, bueno, ya está. Para resumir la historia es como, bueno, váyanse de acá porque otra mujer no te hago. Entonces, será imposible. Entonces, váyanse de acá. Lilith se va toda contenta. Sigue para el Taklamakan. Y la serpiente, bueno, en Asia, en todos lados, se convierte en un símbolo de poder, de sabiduría, gracias a ella. ¿Qué pasa? Esto pasó hace 26.000 años y ahora está volviendo a pasar, ¿sí? La mujer vuelve a tener el poder, la mujer vuelve a poder transformar la realidad, la energía femenina vuelve al planeta otra vez a dirigir la situación, la Kundalini está llegando al cuerpo de una mujer que es en Sudamérica, podemos hablar, y por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Que es el momento en que toda la historia oscura de Lilith empieza a surgir a la humanidad de nuevo. ¿Esto qué es? Vuelven los vampiros a la televisión, ¿sí? Antes era de otra manera, ahora todos están enamorados de los vampiros. Hay cada vez más mujeres en el poder, demostrándonos la parte oscura, pero bueno, cada país habrá. Y por otro lado, bueno, empiezan a salir un montón de cosas de la historia femenina para sanarse y empezar con un nuevo ciclo, ahora en Acuario, una era más integrativa de lo femenino y lo masculino. Entonces, esta historia de acá, ¿qué representa? Cómo la mujer le entrega a la nueva humanidad la sabiduría, el fruto, ¿sí? Le enseña, recordemos, del griego enseñar se dice manzano, ¿sí? Ego manzano, yo enseño, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se creó toda una historia alrededor de una manzana, con un árbol y una serpiente que le dijo, come la manzana. No tenía ningún sentido si se dan cuenta, pero cuando uno empieza a ver de dónde viene la historia, la manzana cobra un poco más de sentido. ¿Qué significa esto? Como estamos empezando 12.000 años de día galáctico, entonces ahora, después de haber pasado por todo lo que pasamos, ya estamos capacitados para volver a saber esa información. Por lo tanto, a que se nos enseñe esa información, a que se nos recuerde esa información y podamos empezar a trabajar de nuevo hacia el nuevo tiempo. Esa es más o menos la historia. Voy a ver si lo puedo resumir rápido a esto. Estos son los 26.000 años de historia. Era de Acuario, hace 26.000 años. No ahora, hace 26.000 años. ¿Qué pasó? Lilith, Eva, Adán, etc. Vuelve a empezar todo. Vuelve a empezar la humanidad. Empieza la primera raza de la humanidad. Y el propósito del humano como especie aquí en la Tierra. Por más que ya hace muchos ciclos, miles y miles de años que había humanos, el propósito cívico de anclar conscientemente en la Tierra como humanos la luz empieza en la era de Acuario de hace 26.000 años. Luego siguen Capricornio, Sagitario, Águila. Para el que dice que es Águila, es Escorpio, la era de Escorpio, pero se transformó después. Era de Libra, Virgo, Leo, bueno, pasan un montón de cosas, ¿no? No voy a entrar en detalles de todo, porque lo que me interesa es contar dónde estamos hoy y qué tenemos que aprender de eso. ¿Hoy en qué estamos? Estamos ahí, entre Piscis y Acuario. Estamos terminando Piscis, empezando Acuario. No estamos del todo en Acuario. Del todo en Acuario, metidos directamente en Acuario, vamos a estar recién dentro de 200 años, más o menos. Hasta dentro de 150 años vamos a estar integrando Piscis, ¿sí? Integrar Piscis significa que dejemos de pelear contra la historia anterior y empecemos a honrarla, agradecerle por todo lo que nos enseñó, integrándola dentro de nuestro cuerpo y siguiendo adelante. Eso es agua de las emociones y la psiquis, ¿sí? No sé si hay algún pisciano por acá, psicólogo encima. Los piscianos normalmente utilizan mucho la psiquis para poner oposición o hacerte ver la oposición. Por eso son muy buenos psicólogos también, porque te dicen, pero no viste la otra cara del pez, ¿sí? Bueno, entonces te muestran eso. Pero nosotros socialmente lo conocemos como religión y ciencia en nuestro tiempo, ¿sí? Las dos grandes opuestas, ¿no? de nuestro periodo.
Está terminando Piscis y empezando Acuario, pero había que tener en cuenta algo. Recordemos que nuestro ciclo histórico lo que nos enseña es que tarde o temprano volvemos a pasar por las mismas estrellas y por lo tanto por las mismas situaciones. Por más que hayamos evolucionado, entendimos las cosas de otra manera, tengamos otro contexto social, histórico, la energía es más o menos la misma. Entonces, para aprender qué tenemos que hacer en Piscis, qué tenemos que sanar en Piscis o qué estamos viviendo de Piscis, tenemos que saber qué pasó en el reflejo de Piscis. Recordemos que nuestro sistema funciona por espejos, todo el universo. Entonces, mientras yo me pueda ver enfrente, voy a saber que, bueno, voy a saber no, debería empezar a aprender que el otro es mi reflejo, que lo que yo no logro asimilar de mí, lo tiene el otro, que lo que el otro me representa es lo que yo tengo que asimilar, ¿sí? Entonces, cuando logro ver eso en el otro lado, sé de qué manera tengo que actuar yo y cómo voy a reaccionar yo ante muchas cosas. Por eso mismo, para saber cómo tenemos que reaccionar hoy en la era de Piscis, tenemos que ver qué pasó en la era espejo. ¿Cuál es la era espejo? De Piscis. Virgo, ¿sí? Virgo. ¿Qué pasó en la era de Virgo hace 15.000 años? ¿Se acuerdan? Bien, la Atlántida, ¿sí? Mucho de acá debe haber estado. ¿Ah? Tienen cara de hace 15.000 años estar en este planeta. Entonces, era de Virgo. ¿Qué pasó en la era de Virgo? Atlántida, sí. Atlántida la vamos a llamar Jefis. Bueno, yo la llamo Jefis. Atlántida se la puso Platón. De ahí viene el nombre Atlántico y muchas cosas, pero en realidad tenía que ver con el nombre griego de aquellos que sostienen el cielo en la tierra, el Atlante, ¿sí? El Atlante, ese ser que sostiene así, como en Atlántida la civilización era la que sostenía el cielo en la tierra, también el concepto era del Atlante, había esculturas que hacían ese trabajo, bueno. Entonces se llamó los Atlantes en el Océano Atlántico, en Atlántida. Pero su nombre, según recuerdo, es Jef o Jeftu, o Jefislion, depende de cómo le quieran decir. Jefislion, es entonces el periodo de 2500 años de Virgo en que la civilización atlante va a ser muy importante para toda la Tierra, porque es la civilización que nos va a unir, que nos va a co-crear a nosotros como una humanidad dentro de la Confederación Galáctica. Es muy importante la Atlántida para nuestra historia. Cuando termina la época de Lemuria, tiempo antes, cuando termina la época de Lemuria y empieza el Atlante, empieza realmente una etapa muy humana de nuestra historia. Los lemurianos no eran tan humanos que digamos, pero los atlantes sí eran mucho más humanos, a excepto de una cultura que se llamaban los azules, que vivían también en Atlántida, pero que no eran demasiado humanos, tenían el pelo muy blanco, a veces la piel media azulada, pero bueno, eso es otra historia larga. Entonces, en esa época de Virgo, lo que sucede es que la Atlántida se desarrolla como una gran civilización. Pero lo que nos interesa a nosotros como fin de la era de Piscis es ver qué pasó en el fin de la era de Virgo, ¿no? Porque lo que pasó antes nos da un poco igual. Igual vamos a hablar de lo que pasó antes, porque le afecta a España. Pero, sobre todo, vamos a hablar de lo que pasa al final acá. ¿Qué pasa en el final de la era de Virgo? La civilización atlante estaba empezando el otoño galáctico y por lo tanto empezaba la noche galáctica también. Empezaban a caérsele las hojas a la civilización, digamos. Entonces empezamos a perder fuerza y la Atlántida quiso mantener el poder y la fuerza. Lo que sucedió fue que la era de Leo, la que venía después, y la humanidad que ya estaba naciendo de Leo, imagínense hoy los índigos, los cristales, la nueva humanidad, las nuevas razas que dicen que están apareciendo, en la era de Acuario, también pasó en la era de Leo. Y en la era de Leo, la gente empezó a decir, por favor tengan en cuenta, a Atlántida le empezó a decir, por favor tengan en cuenta de que el tiempo está cambiando y no depende de nosotros sino del Sol. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a lo que el Sol nos está pidiendo en este momento. Obviamente Atlántida dijo, no, porque hace 2500 años que venimos haciendo esto muy bien, y nos fue muy bien, y nos seguirá yendo muy bien, porque gracias a nosotros pertenecen a la Confederación Galáctica, la Tierra está teniendo una importancia, bla, 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 bla. Y entonces la era de Leo dijo, bueno, ténganse las consecuencias, pero nosotros pedimos la independencia. ¿Qué independencia? No, independencia no. Entonces empezaron a dominar y a poner más leyes para que no haya independencia.
Entonces, de repente, todos los otros territorios empezaron a pedir la independencia. No, pero nosotros somos parte de algo nuevo, que está surgiendo algo nuevo en otro tiempo, en otro espacio. Y ellos decían, no, porque demasiado bien nos fue unidos y bla, 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 bla. Bueno, todo lo que puedan imaginar. ¿Qué pasó con Atlántida? Intentó controlarlo tanto que de repente la gente se empezó a ir de las islas. Los primeros que se fueron unas 2 o 3 familias atlantes. Ahí están, creo que escribí, las Dasnai, las familias. Las familias atlantes eran 12 familias muy importantes de aquel entonces que controlaban todos los sistemas atlantes. 3 de ellas controlaban la economía, ¿sí? La navegación, el mercado y un montón de cosas. Los navegantes y los mercaderes se empezaron a ir de la isla porque había más riquezas en el Mediterráneo y en el Golfo de México que en las islas del centro del Atlántico. Entonces intentaron escaparse y hacer una economía en el Mediterráneo y demás. Pero lo que sucedió fue que Atlántida quiso controlar todo eso y no pudo. Por lo tanto hubo batallas, hubo conflictos por intentar controlar estos 2 territorios. Lo que sucede con esta civilización entonces es que empieza a perder la realidad que estaba viviendo, una civilización de luz, de conexión, que de repente, de la nada, empieza a hacer una guerra por mantener la luz y la conexión. Es como un poco absurdo. Es como hablar de luchemos por la paz y esas cosas que en la era de Piscis se habló tanto, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Entonces, empezaron a pelear en contra de algo que ellos mismos deseaban. ¿Y eso qué hizo? Que fracasara el sistema de educación atlante, porque ya no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque ya no había economía, ya no había conexión y todos los otros pueblos se querían independizar. Entonces decían, los otros pueblos saben que va a venir, pero Atlántida decía, no saben nada. Entonces empezó a perderse el sentido de libertad de expresión, de lo que realmente cada uno opinaba. Y el gobierno empezó a controlarlo todo, la economía empezó a caer y por lo tanto el gobierno no le quedó otra que poner medidas bastante drásticas. Medidas drásticas que hicieron que haya mucha emigración del territorio, se tuvieron que marchar. Y empezó una decadencia terrible social en que el ejército empezó a atacar a los pueblos y bla, bla, bueno, un caos terrible así, y todo eso encima en un cambio climático terrible en el que se empezó todo a secar y había, bueno, todo un caos terrible en la civilización. No sé si les suena algo. ¿Les suena algo? ¿Sí? Todo esto que estoy hablando. ¿No nos está pasando esto ahora? Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En nuestro tiempo pisciano, lo que sucede es exactamente lo mismo. Al final de la era de Piscis, los sistemas que no quieren soltar porque saben que viene algo nuevo, pero les aterra cambiarlo porque demasiado bien les fue en los últimos miles de años, entonces empiezan a decaer, empiezan a tener déficit en todo, empiezan a vaciarse como sistema, como creencia, empiezan a caer por su propio peso. Por eso ya no hay ni siquiera que luchar. Ya no hay ni siquiera que hacer guerra, porque su propio peso es el que los tira abajo, ¿sí? No porque son malos los sistemas, sino porque ya no son sistemas que corresponden al nuevo tiempo. Así como la era de Leo pedía un nuevo sistema Virgo, Acuario le pide un nuevo sistema Piscis. ¿Cuál fue el error de Virgo? No soltar, no permitir la transformación. ¿Cuál es el error de Piscis? Exactamente el mismo. Tienen miedo a soltar. Entonces, como tienen miedo, el miedo, la ira y el rencor es amor estancado. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? No hay que tenerles más miedo, rencor y lo que sea a ellos, sino que hay que tenerles amor, permitirles fluir, decirle, no, si yo te entiendo lo que estás haciendo, está todo bien, o sea, pero es necesario adaptarse, podríamos empezar a hacerlo de otra manera, empezar a debatir desde el amor incondicional. Es muy difícil, obviamente, cuando uno está pasándola mal, pero la intención es que los sistemas empiecen a cambiar desde ese punto de vista. El problema también es que los sistemas fueron traídos acá al planeta Tierra controlados por diferentes niveles de frecuencia. Cuando las sociedades extraterrestres trajeron a nuestro planeta nuestra genética, también le trajeron cultura y 2 herramientas fundamentales a través de las cuales podían anclar la luz en el planeta. La palabra, es decir, las lingüísticas. En este planeta es uno de los pocos planetas donde más lenguas se hablan. Y hay algunos que dicen, bueno, pero podríamos hablar menos lenguas porque si no es tanto lío que no nos entendemos. No, en realidad lo bueno que tiene este planeta es que se hablan tantas lenguas que se puede ver
tantas realidades diferentes, viendo la frecuencia tan diferente de cada uno de los puntos de vista diferentes en las frecuencias, que es genial, en realidad. Este planeta es uno de los pocos donde hay tantos puntos de vista diferentes y todos pueden conectar a través de diferentes frecuencias la verdad universal. Si hay una sola lengua, es difícil hacer eso, porque solamente hay una forma de ver las cosas. Entonces es muy bueno que la lingüística y la música sean de las herramientas fundamentales a través del sonido que nos permiten a nosotros traer esa energía. Y la otra es la arquitectura. La arquitectura es otra base fundamental a través de la cual se canaliza energía directamente desde el centro de la galaxia hacia la Tierra. Por eso unir arquitectura, música y palabra, arquitectura y sonido, son fundamentales para crear luz. Recuerden, sonido y forma y la luz, ¿sí?, en el centro. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta esto. ¿Qué pasó? La arquitectura se usó durante mucho tiempo, a lo largo de muchas historias de todas las partes del planeta y de la galaxia, para anclar esa luz. Desde pirámides, obeliscos, templos y demás. Los que sabían cómo hacer esto eran sobre todo mesopotámicos, egipcios, también los mayas, pero en realidad todos tenían relación con los que habían hecho eso por primera vez, que eran Lemuria y Atlántida, que repartieron esa cultura por todos lados. Cuando pasó el diluvio universal en la era de Cáncer, hace unos 7000 años, el diluvio universal lo que hizo fue hacer que la humanidad tenga miedo, terror a los océanos, y por lo tanto se dedicaron a estar solamente en la cuenca de los ríos y lagos. Por eso se olvidaron del océano y perdieron la conexión. En ese momento que pierden la conexión, mucha gente durante el invierno galáctico se cree que la culpa de todo eso la tuvieron los sabios que no supieron hablar con los dioses. Entonces mandan a matar a los sabios y dejan de creer en esos dioses. Se termina la historia, se borra esa historia, matan un montón de gente de una catástrofe terrible en varios lugares del planeta y empiezan una nueva historia. Pero esa nueva historia que comienza, entonces, en ese tiempo, lo que sucede es que... perdón, me fui de tema. Lo tengo que decir porque me fui de tema. ¿Ah? ¿En qué estaba? ¿Ah? Diluvio universal. Está. Diluvio universal. Cáncer, diluvio universal. ¿Pero a qué iba? ¿Cuál era el objetivo? ¿Ah? No, el objetivo de lo que estaba explicando. Lo que tenemos que hacer ahora. ¿Por qué se me fue? Bueno, ahora vuelve. ¿Ah? Arquitectura. Arquitectura, ahí estaba. La arquitectura. Mataron a los sabios, la arquitectura es la base. Entonces, cuando borran todo esto, solamente un grupo de personas o sectas dentro de esos que mataron sobreviven con esa información y por lo tanto mantienen los registros de esa información construyendo a su manera, pero construyendo para otros. Uno de los que construyeron para otros, pero a su manera, trayendo la luz del cielo a la tierra, fue la agrupación de los masones, ¿sí? La masonería fue muy importante para toda la historia de la humanidad porque son los que mantuvieron la conexión divinidad-tierra a través de la construcción. Primero de templos, obeliscos, pero luego de catedrales, ¿sí? ¿Qué hacían esos templos? Lograron mantener una red magnética tal que lo que hizo fue permitir que cada templo que se construía era como crear una gran red de telarañas que controlaban cada uno de los territorios donde se construía uno de esos templos. Obviamente, el mayor templo construido en la era de Piscis es este de ahí. Lo conocen, ¿no? El mayor templo, el Vaticano, terminado de realizar por Bernini, fue construido como una gran llave, la llave entre el cielo y la tierra, ¿sí? La llave entre el cielo y la tierra mantiene la conexión cielo-tierra y cada catedral construida por masones a lo largo de todo el planeta Tierra, sobre todo en América y Europa, cada una de esas catedrales mantiene la conexión directa con el Vaticano. Es decir que la arquitectura y la palabra que se dice ahí en el interior modifica y sostiene la energía de todo el planeta en general, ¿sí? De todos los lugares donde haya una catedral. De esta manera, ¿qué sucede? Fíjense que antes era la pirámide de Atlántida. La pirámide de Atlántida, en el final de Atlántida, era la que controlaba todo a través de la palabra y a través de la arquitectura. Hoy
es el Vaticano el que controla todo. Por más que por ahí uno piense en el Capitolio o en Washington, no. Es el Vaticano, porque el Vaticano controla a través de la palabra y a través de la arquitectura. No porque sea malo, sino porque supieron utilizar la herramienta, ¿sí? O sea, podría haber sido otro tranquilamente que lo hiciera, pero lo hicieron ellos. Lo hicieron con un propósito positivo al principio, no al principio, después. Pero al principio tampoco, y lo intentaron hacer, bueno, hubo 3 o 4 que tenían una buena intención. Entonces, pero lo que pasó fue que en la historia, fíjense que, acuérdense que Jesús en realidad lo que intentaba hacer era liberarse de Roma y hacer que el imperio romano no controle el mundo, porque cada territorio tenía que ser importante y bla, bla, bla. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Fueron a Roma, construyeron un imperio y dominaron el mundo, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿qué parte no entendieron de todo lo que dijo? ¿No? O sea, es como... Bueno, no importa. La cuestión es que los que usaron la red, los que usaron la red eran muy importantes. Los que usaron la red habían sido masones. No eran cristianos ni católicos menos, pero sí entendían sobre la divinidad y el propósito que tenían, ¿no? De conectar el mundo, de hacer esa red mundial. Entonces empezaron a construir de tal forma que podía canalizar la energía planetaria. ¿Qué pasa? Estamos a final de Piscis y por lo tanto hoy tenemos desde el siglo XV y XVI una gran red controlada por el Vaticano, desde Alaska en Estados Unidos, pasando por Canadá, hasta Chile, Argentina, en la Patagonia, incluso en la Antártida, y toda Europa, pero ya hasta Japón, ¿no? O sea, construido por todos lados. Pero hay algo fundamental importante de este tiempo. Mientras Atlántida también controló Polo Norte a Polo Sur, de franja caliente a franja caliente por todos lados del planeta, Oriente-Occidente, Norte-Sur, mientras Atlántida hizo esto, el Vaticano es el único imperio que también lo hizo, fundando pueblos y ciudades para ellos, ¿sí? De la misma manera. Por eso es tan importante. La cuestión no es que hay que eliminar esa red, sino saber utilizarla, ¿sí? Ya está construida, entonces hay que saber utilizarla. La cuestión es que durante la Inquisición esta red se utilizó para el control, para el dolor, para la angustia, para mantener el dominio sobre el resto de los pueblos. Pero se utilizó sobre todo muy bien en un territorio que era fundamental, desde Alaska hasta la Patagonia. Ese territorio conecta Polo Norte, Polo Sur en una sola línea de montañas. El lugar donde pase eso en el planeta, es decir, en toda América, es un flujo constante de energía de norte a sur que permite que aquel que controla todas esas montañas controla el planeta entero. Porque es el flujo planetario constante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo el Vaticano? No tenía mucho poder como Roma, como Italia, pero había alguien que sí tenía poder y que desde hace milenios siempre los pueblos habían elegido para obtener poder. Iberia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Roma? Viene Iberia y le dice, hey, ustedes, ahí hay un lugar muy importante, muy interesante, que podrían ir y dominar, ¿no? Entonces, los españoles que dijeron, vamos, ¿no? Corrieron para allá y empezaron a dominar las Rocosas y los Andes, ¿sí? Hacia el norte y hacia el sur. De esta manera, los jesuitas fueron atrás, imponiendo su ley, y construyendo todo esto los masones posteriormente, hasta que los masones se dieron cuenta de que esto no funcionaba más y decidieron hacer la república, ¿no? Se rebelaron y empezaron a hacer repúblicas y se independizaron todos los países latinoamericanos fuera de la iglesia, aunque todavía seguía siendo respetada ahí. ¿Qué sucede entonces? Se libera toda esta energía hace ya 200 años, más o menos, pero las catedrales siguen estando, el poder sigue estando y el control sobre los territorios sagrados de cada uno de los lugares desde las montañas del norte al sur están también siendo conectados desde el Vaticano. Entonces, ¿cuál era la intención? Era importante y necesario, es importante y necesario que en este tiempo trabajemos la libertad de cada uno de nuestros territorios y por lo tanto unirlos pero desde la libertad, como habíamos hablado en el encuentro de Unidos en el 2012, en febrero de 2012, unirlos pero desde la libertad, mantener la conexión sin tener un nudo. Pero España es el que conectó todo lo que era América, pero la idea fue de Roma, ¿sí? No de España, sino de Roma. Entonces lo que había que hacer era cambiar Roma, es decir, el Vaticano. Pero ¿cómo se hacía esto? Había que llevar la energía de América al Vaticano, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Habría que ir a cantarle, sudamericanos tendrían que ir a cantarle al Vaticano. Incluso estuvimos pensando en marzo de 2013 viajar a Roma
para meternos, nos iban a meter presos a muchos obviamente, pero a meternos a cantar con cuencos adentro de la Basílica de San Pietro, gritar unos mantras y hacer una ronda alrededor del obelisco. Bueno, no importa, eso pasó, porque ya se solucionó. Pero, ¿qué fue lo que pasa? La Kundalini entra en Sudamérica. Cuando entra en Sudamérica y se empieza a activar todo el canal de Sudamérica, es Sudamérica la que tiene que guiar la visión a partir de ahora. Entonces, a partir del final de la era de Piscis, tienen que empezarse a soltar los lazos para permitir la nueva visión en Acuario a través de Sudamérica. Entonces, pero Sudamérica estaba siendo controlada por cada uno de esos puntos por la energía europea, ¿sí? Entonces, el plan que hizo, de alguna u otra manera, lo que hizo fue cambiar la frecuencia de la llave de Polo Norte a Polo Sur a través de un rayo, día 11 de febrero de 2012, en que renuncia el Papa, ¿no? ¿Y a quién meten? Un Papa argentino, ¿no? La primera vez en la historia que viene alguien de América, se convierte en Papa y encima de países que representan esa tierra que está reactivándose ahora. Más allá de quién sea el Papa, la historia que tenga o lo que sea, lo importante es que tiene la energía de Sudamérica, ¿no? Y también tener en cuenta que estamos terminando Piscis y por lo tanto tiene que terminar la estructura de la religión. Acá pasan dos cosas. Una, la energía de Sudamérica tiene que entrar en Europa de alguna manera para modificar la frecuencia esta desde aquí y poder hacer que el lazo sea sutil dentro de las catedrales, ¿sí? Porque las catedrales son las que controlan la energía de los Andes. Entonces, desde aquí, la energía empieza a transmitirse hacia América y no al revés, de América hacia Europa, sino que empieza a fluir al revés el sistema planetario. Y otra que como estamos en el final de un imperio, así como en Atlántida, mandaron a egipcios locos para que se termine el sistema, ahora al Vaticano había que mandar un argentino para que lo destruya, ¿no? Crisis económica, expertos. Entonces, la cuestión es que desde dentro entonces del Vaticano empieza a modificarse la energía hacia la cuestión sudamericana. Esta es la última oportunidad, digamos, para poder conectar la energía europea con la sudamericana. Después, la próxima es construir de nuevo. Construir de nuevo. Entonces, bueno, esa es más o menos la red que tenemos que intentar soltar de aquí. Pero ¿de dónde viene todo esto? Vamos a hablar un poco, espero que tenga tiempo, de Europa. A ver si lo podemos ver bien. Ven allí Europa, ¿no? Está. Bueno, la idea es que veamos cómo era Europa más o menos. Esto lo hice más o menos a ojo para que se den una idea. No sé si lo pueden ver bien. Todavía no, ¿eh? ¿Cómo era Europa en ese momento en que la Atlántida controlaba todo? ¿Lo ven? ¿Se dieron cuenta? ¿Para atrás? Pásalo para atrás. Ahí está. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Ven ahí Inglaterra, Francia? Para atrás, para atrás. Las Baleares, ¿sí? Unidas. Valencia no tenía mar, la ciudad. Bueno, Andalucía, Portugal, más para acá, ¿sí? ¿Lo ven? Ya está, ahí lo dejamos. Bueno, esa es más o menos una idea de cómo era, sobre todo, fíjense que la península ibérica es una de las que más se modificó, ¿sí? Dentro de todo esto. Esto era el territorio ibérico hace unos 15.000 años, un poco más o menos, antes del diluvio universal, en que se cambió el clima del planeta y por lo tanto subieron el nivel oceánico, hubo una glaciación después, bueno, todo un caos.